Me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado Alabada a Dios porque Él es bueno. Ya estamos en la parte 6 y quiero que leamos juntos, como hemos estado haciendo, ese salmo precioso, ese salmo capítulo 106 verso 1, de donde hemos tomado el título de esta serie de enseñanzas, en donde quisiera que todos leyéramos lo que dice Dios a través del salmista. Y dice: aleluya, aleluya. Es una exclamación de júbilo y de alabanza. Aleluya. Dice: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hemos estado diciendo que el deseo de Dios, la voluntad de Dios y aún un mandamiento de Dios para todas sus criaturas, en especial nosotros los seres humanos, somos la cúspide de su creación, es que todo ser humano, cristiano o no cristiano aún, le alabe. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios primeramente. Segundo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos estado estudiando 14 razones por las cuales alabar a Dios. Vamos en la octava, nos hemos detenido en la octava por la importancia que esta tiene. Y yo quisiera que viéramos o leyéramos juntos estas razones por qué alabar a Dios, que el salmista y rey David nos dice en ese salmo también muy precioso, que es el Salmo capítulo 103, verso 1 al 18. Leámoslo juntos, por favor. Dice así: es un hombre que está estimulándose a sí mismo a alabar a Dios, porque él reconoce que es justo alabar a Dios y que Dios es digno de ser alabado en todo momento. Y dice este hombre, o se dice a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y dice: ¿por qué razón? Porque Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra formación, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí podemos ver a lo largo de estos capítulos 14 razones para alabar a Dios. 14 razones por las cuales todo ser humano debe alabar a Dios. Decíamos cristiano o no cristiano aún. Nos hemos detenido en la octava razón que encontramos en este Salmo capítulo 103 verso 9, que es: porque no contenderá para siempre. Porque no contenderá, dice, para siempre. Porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y decíamos que en esta octava razón encontramos
encontramos tres grandes verdades. Decíamos que la primera verdad es que Dios contiende con el ser humano, y eso lo podemos inferir de esta segunda verdad, que es que no contenderá para siempre. Si no contenderá para siempre, entonces quiere decir que Dios contiende con el ser humano, aunque vemos en esta segunda verdad y a la vez una promesa y una advertencia, por cierto, una advertencia para cada uno de nosotros, que Dios no contenderá para siempre con el ser humano. Y decíamos que hay una tercera verdad que también es una promesa, que ni para siempre guardará su enojo. Una vez habiendo meditado completamente en la primera verdad, que Dios contiende con el ser humano, entonces vamos a dar inicio hoy a meditar en esta segunda verdad, que es también una promesa, algo que Dios ha prometido y lo va a cumplir, pero también una advertencia, óigase bien, una advertencia para todo ser humano, y es que Dios no contenderá para siempre con el ser humano. Habíamos hablado que contender es luchar. Que contender es luchar con palabras la mayor parte del tiempo, es luchar con argumentos, es argumentar. Pero también decíamos que contender es presentar una queja contra alguien. Decíamos también que contender es lamentarse a causa de las cosas que hacen o las obras que hacen las personas. Pero también decíamos que contender es confrontar. Contender es confrontar. Y también, por último, contender es presentar cargos judiciales, cargos contra una persona para ser juzgado. El día de hoy vamos a examinar ampliamente esta segunda verdad, de esta octava razón de por qué alabar a Dios, y es: ¿por qué no contenderá Dios con el ser humano que contiende con Dios para siempre? ¿Por qué Dios no mantendrá esa lucha o ese debate con argumentos la mayor parte del tiempo con ese ser humano, hombre o mujer, que le resiste, que contiende con Dios? ¿Por qué Dios no mantendrá esa lucha o debate para siempre? ¿Por qué Dios no estará presentando una queja continua con ese ser humano que contiende con Él para siempre? Yo quiero decirles que Dios no contenderá para siempre con ese ser humano pecador que contiende con Él por tres razones. Óigase bien, por tres razones. Y la primera razón es porque Dios, en su infinita misericordia, en su gran amor, lo perdona. ¿Queda claro? La primera razón por la cual Dios no va a contender siempre con el ser humano pecador es porque Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor, tiene a bien perdonarle todos sus pecados. Y es que, amados y amadas, cuando Dios perdona, ya no hay más lucha entre la persona que ha sido perdonada y Dios. ¿Por qué razón ya no hay más lucha entre la persona que ha sido perdonada y Dios? ¿Por qué razón ya no hay contienda entre la persona que ha sido perdonada y su Dios? Porque ese pecador que ha sido perdonado, con vergüenza y profundo pesar, óigase bien, por haber pecado contra Dios, ha rendido, óigalo bien, ha rendido su voluntad a Dios. Ha rendido su voluntad a Dios. Y ha rendido su voluntad a Dios para vivir para Dios, por amor y gratitud, y para obedecer a Dios y agradar a Dios en todo lo que Dios le manda, lo cual está expresado aquí en la Biblia, la palabra de Dios.
En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versos 14 y 15, vemos cómo esta verdad es una realidad en la vida de la persona que ha sido perdonada por Dios y que ha rendido su voluntad a Dios. El apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, es decir, Jesús, luego todos murieron, es decir, los perdonados. Y por todos murió. Y Jesús por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Fíjese bien lo que dice Dios en su palabra. Y por todos murió. Jesús murió por todos los pecadores. ¿Para qué? Para que los pecadores que tienen vida nueva y vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Leámoslo juntos, por favor. Ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para quién, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo era un ejemplo de ello allá en la epístola a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, él expresa esto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice aquí? Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vemos que cuando una persona es perdonada por Dios, esa persona rinde su voluntad a Dios, rinde su voluntad a Dios. Y por esa razón es que ya no hay lucha, ya no hay contienda entre Dios y esa persona y entre esa persona y Dios. Se acabó al llegar el perdón de pecados a su vida. Yo quiero decirles también que ya no hay lucha entre la persona que ha sido perdonada y Dios, porque esta persona que ha sido perdonada ha pasado de ser un enemigo de Dios, un adversario de Dios, a ser ¿qué? Un hijo y una hija de Dios que ama a Dios su Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero también ya no hay lucha entre la persona que ha sido perdonada y Dios, porque Dios ha dejado de ser su adversario y ha venido a ser ahora su Padre. Yo quiero decirles que cuando Dios perdona al pecador, no solo ya no hay lucha, no solo no hay contienda entre la persona que ha sido perdonada y Dios, sino que ya no hay queja de parte de Dios para con esa persona. ¿Por qué razón? Porque la persona que ha sido perdonada ahora vive para amar a Dios, ahora vive para agradar a Dios, para obedecer a Dios en todo, con el poder, con la fuerza que Dios le da por medio de su Santo Espíritu. Ya no hay queja de parte de Dios para con esa persona, porque esta persona ahora su mayor deseo, además de amarle, además de agradarle, es honrarle, es alabarle, sí, con palabras, como ya vimos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, pero con una vida rendida a Dios, con una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pues ya no hay razón para que Dios tenga queja. Es más, cuando Dios perdona al pecador, pues ya no hay contienda entre Dios y esa persona, hombre o mujer, ni hay contienda entre él o ella y su Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no solo no lucha, no solo no presenta queja, ya Dios no tiene que estarle confrontando con su pecado. ¿Por qué razón? Porque esta persona ya no practica el pecado. A través de su arrepentimiento, esta persona ha tomado una decisión de manera consciente y voluntaria, por amor a Dios y gratitud a Dios. ¿De qué? De renunciar al pecado. De renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque al entender cuáles han sido las consecuencias de su pecado para con Dios, cómo ha lastimado a Dios, cómo ha ofendido a Dios y a su prójimo también, esta persona ya no solo renuncia a su pecado o a sus pecados o su vida de pecado, sino que también aborrece el pecado.
Porque mucha gente renuncia a algo por temor a ello, pero no lo aborrece. Recuerdo el caso de una persona muy cercana a mí, que después de fumar por 30 y pico de años, un día presentó una complicación a nivel pulmonar. Y claro, muy temerosa esta persona, decidió dejar de fumar. Pero cuando tenía un año de dejar de fumar, se me acercaba a mí y me decía: Luis, ¿tú crees que después de un año de dejar de fumar no se me hayan limpiado ya los pulmones, de modo que pueda volver a fumar? Y le decía yo: ¿por qué? Me decía: es que cuánto anhelo, cuánto deseo volver a fumar. O sea, esta persona había dejado de fumar, pero anhelaba en su corazón el hacerlo. Cuando una persona, hombre o mujer, realmente se convierte a Dios, al entender todo el dolor que ha provocado en el corazón de Dios y de su prójimo a través de sus pecados, de esa vida egoísta de pecado, al comprender la ofensa que ha cometido contra Dios y contra su prójimo, viviendo esa vida egoísta de pecado, la persona no solo decide y con la ayuda de Dios abandona esa vida de pecado, sino que aborrece esa vida de pecado y aborrece sus pecados. Por eso ya no hay confrontación. Por eso Dios no tiene que estarle señalando el pecado o confrontándole o acusándole por causa del pecado. Es más, yo quiero decirles que cuando Dios perdona al pecador, ya no hay contienda con él o con ella, ni hay contienda de ese ser humano perdonado con su Dios, porque Dios ya no se lamenta. No solo ya no hay lucha, no solo ya no hay queja, no solo ya no hay acusación o una confrontación o señalar pecados, sino que ya Dios no se lamenta. Ya no se lamenta por las decisiones que estos hombres y estas mujeres toman. ¿Por qué? Porque al convertirse en hijos e hijas de Dios, desde ese momento todas las decisiones que toman son decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y son decisiones que están siempre o estarán siempre de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Ahora usted me dirá: pero cuando esta persona a veces está recién convertida, no conoce la Biblia, ciertamente, pero se volverá un lector de ella, y además Dios nos ha dejado una conciencia. Esta persona, las decisiones que toma son guiadas conforme a lo que su conciencia le dicta, conforme a lo justo, conforme a lo recto que su conciencia le dicta. Amén. Pero no solo sus decisiones, sus hechos, sus obras. Ahora, estos hechos y estas obras son gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? A través de su conciencia y a través de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que podemos ver a un cristiano o a una cristiana recién convertidos vivir esa vida agradable a Dios, de rectitud, de santidad, conforme a la voluntad de Dios, aunque quizás hasta ahora esté empezando a leer la Biblia, porque Dios a través de su conciencia le dice: cuidado, no hagas eso no es correcto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha hablado a través de nuestra conciencia? Porque desconocíamos cuál era su voluntad a través de su palabra. Y vemos a estos hombres y a estas mujeres perdonados, perdonadas, cuyas decisiones son guiadas por el Espíritu Santo a través de la conciencia y de la palabra de Dios. Pero también sus obras son gobernadas por el Espíritu Santo a través de su conciencia y a través de la palabra de Dios. También vemos que cuando Dios perdona al pecador, ya no contiende con él o con ella. Ya dejó de contender. ¿Por qué? Porque Dios ya no presenta cargos en contra de sus hijos. Óigalo bien. Ya no presenta cargos en contra de sus hijos y sus hijas para que sean juzgados ante el trono blanco de Dios por medio de Jesucristo ese día del juicio final. ¿Por qué razón? Porque sus hijos y sus hijas no estarán ahí. No estarán ahí en ese día. Ellos ya habrán sido puestos a la derecha. Ellos ya habrán escuchado las palabras del amoroso Jesús, que les dirá:
pasad benditos de mi Padre. Pasad benditos de mi Padre al reino preparado desde la fundación del mundo, de modo que ya no estarán ahí. Si entienden, amados y amadas, cómo Dios finalmente deja de contender con un hombre o una mujer cuando le perdona. Ya no hay contiendas de Dios para con ellos, ni de ellos para con Dios. Se acabó, se acabó. Ya no hay por qué. Ya no hay por qué. Ya no hay queja, no hay confrontación, no hay debate, no hay lamento, no hay nada por el estilo. Ya Dios no presentará cargos para que sean juzgados ante el trono blanco de Dios. Qué precioso yo creo que es para nosotros aquí presentes entender que Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque cuando perdona cesa la contienda. Cesa, oiga bien, cesa la contienda. Ahora bien, para que esto quede más grabado en nuestra mente, esta verdad quede grabada en nuestra mente, yo quisiera poner un ejemplo que se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, de cómo ya Dios no contiende para siempre con una persona, porque Dios tiene a bien en su infinita misericordia y en su gran amor perdonarle y hacerle su hijo y su hija. Y un ejemplo claro de esto es el ejemplo de ese hombre conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que posteriormente llegó a ser conocido como ¿quién? Como el apóstol Pablo. En la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver cómo este hombre, Saulo de Tarso, contendía con Dios. Cuando Dios contendía con Saulo de Tarso, aguijoneando su conciencia para llevarlo a ¿qué? Para llevarlo a la convicción de pecados primeramente, para llevarlo después a ese arrepentimiento verdadero y para llevarlo a la fe que es en Cristo Jesús para que fuese salvo. Y allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 5, podemos leer acerca de cómo Saulo contendía con Dios, acerca de esta verdad, de cómo Saulo contendía con Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire usted quién era este hombre, no siempre fue el gran apóstol Pablo. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Estando él en Jerusalén, no le bastaba perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que 270 y pico de kilómetros al noroeste, ¿verdad? Allá hasta la ciudad de Damasco, quería perseguir a los cristianos para que fueran encarcelados. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese ¿qué? Presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire lo que le dice aquí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Usted quizás se pregunte, ¿qué significa eso, dar coces o dar patadas contra el aguijón? El aguijón o aguijada es una vara. Los que hemos vivido en el campo sabemos acerca de esto y seguramente lo van a entender. Es una vara y esta vara larga tiene en la punta ¿qué? Tiene un metal que tiene filo, es capaz de herir. Y esta vara con una punta de metal la usan las personas que dirigen a los bueyes. ¿Para qué? Para obligarlos a caminar, para obligarlos a seguir adelante cuando estos bueyes, cuando estos animales se resisten a hacerlo. Yo quiero decirles que al entrar en contacto esa punta metálica del aguijón o de la aguijada con la piel del animal, esto produce dolor en el animal. Y como una reacción del animal ante el dolor, el animal da patadas, es decir, da así, ¡tas!
Da patadas contra eso que le está provocando daño, que es el aguijón. Por lo que podemos inferir aquí, en el alma de Saulo de Tarso había un gran conflicto. Había un gran conflicto, y ese gran conflicto era fruto de ¿qué? De contender con Dios, de estarse resistiendo a Dios. Y qué precioso es cómo Jesús desde el cielo miraba cuál era la actitud de Saulo. Jesús desde los cielos miraba cómo Saulo contendía con Dios, cuando Dios en su gran amor y misericordia contendía con él. Así que de aquí podemos inferir que si Jesús miraba a Saulo cómo contendía con Dios, Dios está viendo a todos y cada uno de ustedes que aún está contendiendo con Dios, cuando Dios en su infinito amor contiende con ustedes. Amén. Y podemos ver aquí entonces cómo Jesús mira la forma de actuar de Saulo, de proceder de Saulo. Por eso es que le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar patadas, te es dar coces con el aguijón. Dura cosa, le está diciendo, es estarte resistiendo a Dios al ser aguijoneada tu conciencia cuando Dios te confronta con tu vida de pecado y cuando Dios te confronta con tu maldad y te reprende por ello. Básicamente eso es lo que Jesús le estaría diciendo a este hombre Saulo de Tarso cuando le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. O bien, ¿qué no has entendido, Saulo? ¿Qué no comprendes, Saulo? Todo el dolor que te estás provocando a ti mismo mientras te resistes a Dios, mientras contiendes con Dios, está aguijoneando tu conciencia ahí, confrontándote con tu vida de pecado y de maldad. ¿Qué no estás viendo que lo que Dios quiere hacer es bendecirte? Y todo lo que tú estás haciendo al resistirte, al contender, es provocarte dolor. Y es lo que sucede realmente. Quizás usted se pregunte, yo lo hice, ¿cuándo Dios empezó a contender más insistentemente o más fuertemente con este hombre llamado Saulo de Tarso? Un hombre religioso, un hombre fariseo, un hombre que él se creía justo, ¿verdad? Ante la ley de Dios. Un hombre que tenía un gran currículum que presumir, pero sin embargo, cuando era Saulo de Tarso, no era más que un religioso, porque no era cristiano, no era salvo. Y yo creo que podríamos decir que Dios empieza a contender con este hombre Saulo de Tarso más insistente o más fuertemente a raíz de un evento o de un hecho que sucedió en la vida de este hombre Saulo, el fariseo, en donde a partir de ese momento yo puedo asegurar que la vida de Saulo nunca más sería la misma. Y este hecho, este evento que sucedió en la vida de Saulo de Tarso, fue cuando él fue testigo del martirio o de la muerte o de la ejecución o asesinato de un hombre cristiano llamado Esteban. ¿Por qué razón? Porque él estaba ahí en ese momento como líder o jefe del grupo de personas que llevaban a cabo esa ejecución o asesinato de este hombre llamado Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 54 al 60, ¿verdad? O en adelante, podemos leer al respecto de este evento, y quiero que lo leamos para que entendamos qué es lo que realmente sucedió ese día y por qué fue tan impactante en la vida de Saulo de Tarso. Dice así: oyendo estas cosas, ¿quiénes? Los líderes judíos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Y estos líderes del judaísmo crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Pero no solo lo vio, lo dijo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, los líderes religiosos, dando grandes voces, se taparon los oídos y acometieron a una contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice aquí? Le apedrearon. Y los testigos, que eran los primeros que lanzaban las piedras para matar, los testigos pusieron sus ropas a los pies de ¿quién? De un joven que se llamaba Saulo. Los testigos, los primeros en apedrear a Esteban, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es igual que decir murió. Ese día, Saulo de Tarso, al ser testigo de la muerte de Esteban, yo puedo asegurarles que lo que oyó decir a Esteban y lo que vio en Esteban antes de morir, le impactarían grandemente. ¿Por qué puedo afirmar que le impactarían grandemente a partir de entonces? Porque imagínense que 27 años después de la muerte de Esteban, 27 años después de la muerte de Esteban, de que esto que acabamos de leer sucedió, este hombre Saulo, ahora Pablo, ante los judíos en Jerusalén que provocaban matarle, en el momento en que él presenta su defensa ante estos hombres, tenía tan presente la muerte de Esteban como si fuese ese mismo día, o como si hubiese sucedido ese mismo día, 27 años después. Y cuando él presenta defensa ante estos judíos que querían matarlo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 1 al 4, luego el 17 y el 20, podemos leer, aquí está Pablo dirigiéndose a estos judíos y les dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Mire lo que dice: y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pero continúa diciendo en el verso 17 al 20 acerca de una revelación que tuvo estando en un éxtasis orando en el templo en Jerusalén. Dice: y me aconteció, hablando siempre a estos judíos en su defensa, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi, ¿a quién vio? A Jesús. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y fíjese bien lo que Pablo le dice al Señor Jesús en ese momento, ¿verdad? En que Jesús se le revela estando él orando. Le dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. 27 años después está narrando esto Pablo y dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Imagínate, el hombre ya ha sido golpeado por un grupo de judíos que lo acusan falsamente de haber introducido a gentiles en el templo, cierran las puertas del templo. Esto es algo grave de lo que lo acusan. Viene la turba enardecida, lo agarra, empiezan a golpearlo. Vienen los soldados romanos en su defensa, lo toman, casi dice que lo llevaban ahí en el aire, pues, para evitar que lo mataran.
Y Saulo pide a los soldados que le permitan hablar con esa multitud de judíos. Y empieza a presentar su defensa. Empieza diciendo quién es él y qué hacía cuando pertenecía al judaísmo en contra de los cristianos. Pero también en su defensa vemos cómo este hombre les muestra o les revela o les comenta o les da testimonio de una visión que les tuvo estando orando en Jerusalén. Cuando Jesús se le presenta ahí, se le revela y le dice: ¿sabes qué? No van a recibir tu testimonio, vete de aquí. ¿Y qué dice este hombre Pablo? ¿Qué les cuenta a los judíos? Lo que él no podía olvidar. Lo que él no podía olvidar. Le dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto es 27 años después de que eso sucedió. Pero yo quiero decirles que antes de ello, quizás unos, no lo sé, 7 años después de la muerte de Esteban, cuando Pablo narra a los judíos acerca de esa aparición de Jesús a su vida mientras él estaba orando allá en Jerusalén, yo quiero decirle que para ese entonces habían pasado unos 6, 7 años después de la muerte de Esteban. 5 años después de su conversión, imagínate, ya tenía 5 años de convertido. Y cuando Jesús se le aparece en el templo, claramente podemos ver que lo que Pablo le dice a Jesús es: cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba ahí presente y consentía con su muerte. De modo que si nos vamos a la cronología del matan a Esteban, Pablo se convierte 3 años después de la muerte de Esteban. Luego Pablo es llevado por Dios al desierto de Arabia, a la región nabatea, donde Jesús mismo, ¿verdad?, le reveló todo lo que había enseñado a sus otros apóstoles. Y luego Pablo regresa a Damasco, de Damasco regresa a Jerusalén. Y decíamos que para ese entonces ya han pasado 5 años de la conversión de Saulo, ¿verdad?, que ahora es Pablo, y han pasado que 6, 7 años después de la muerte de Esteban. Y cuando Jesús se le revela, cómo tiene tan fresca ese evento de su vida, cómo lo tiene tan fresco, que no le dice el Señor Jesús, oye, pero ¿cómo no van a recibir mi testimonio si tú me has llevado a prepararme al desierto? Tú sabes que me he convertido, es más, tú me dijiste, ¿verdad?, que me ibas a usar, etcétera. No, le dice: mira Señor, o sea, mira, él no dice nada, Dios, solo cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Qué impacto, ¿verdad?, tuvo que haber tenido ese evento en la vida de Saulo de Tarso para que delante del Señor derramara su corazón con dolor, con tristeza, con pesar, y aún 27 años después lo recordara. Yo creo que hasta su muerte lo recordó. Seguramente. Yo quiero decirles que muchas veces el testimonio que damos con nuestros hechos habla más que 1000 palabras. Lo que la gente ve de nosotros cada día les habla más que 1000 de las palabras que nosotros pudiéramos decirles a ellos. Ese día en que Saulo era testigo de la muerte de Esteban y líder del grupo de personas que llevaban a cabo esa ejecución o asesinato, este hombre Saulo no solo oyó lo que Esteban decía, sino que también este hombre vio lo que Esteban hacía mientras lo estaban apedreando. Yo quisiera decirte que esa muerte por lapidación era muy dolorosa. Llevaban a la persona y la tiraban, y luego el grupo de personas que le llevaban, llenos de ira, llenos de odio,
generalmente encabezados por el líder, en este caso Saulo, y por los testigos en su contra, ¿verdad? Eran los que estaban más cerca de la víctima, del que iba a ser ejecutado. Y los testigos se quitaban la ropa externa y luego se quedaban solo, vaya, en paños menores, por así decirlo, porque claro, al apedrear a la persona, la sangre salía de ellos y mancharía sus ropas, y ellos no querían manchar sus ropas. Entonces por eso se quitaron su túnica externa, se quedaron en paños menores y le dijeron a Saulo: mira que eres líder, vea, guárdeme mi túnica, guarde el otro vino, y le ¿sabe qué? Guárdeme la mía también, no quiero que se me salpique de sangre, porque vamos a pegar una pedreada a este hombre que, híjole, mano. Agarraban las piedras y se las tiraban. Imagínate ahí Esteban, una pedrada en la costilla, ¡ah! Otra pedrada acá, otra pedrada en otra parte del cuerpo, provocando daño en su cuerpo, provocándole dolor, provocándole daño, provocándole dolor, sangrando, hasta que finalmente una piedra caía sobre la cabeza y ¡pum!, se acababa todo. Y mientras este hombre está tirado en el suelo, indefenso, sin poder hacer nada para defenderse, y toda la turba enardecida, llena de odio y de violencia, le rodea, tomando piedras y lanzándole las piedras y volviendo a tomar las piedras y lanzándole piedras, provocándole dolor. ¿Qué es lo que Saulo ve en la vida de este hombre llamado Esteban? Dice la palabra de Dios, yo te lo voy a leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59 y 60, que ya leímos juntos. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él los maldecía a todos. No, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Antes de entrar aquí al salón, hablaba con una persona que muy gentilmente, y lo cual agradezco, tuvo a bien en obsequiarme un DVD con algunos testimonios de los mártires. Mártires en Irak, mártires en Corea del Norte, mártires en otros países, cómo ellos están viviendo hoy en día lo que vivió Esteban, exactamente. Y cómo ellos prefieren morir antes de negar su fe. Yo le decía a él, es un varón, le decía: oiga, y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo, hombre? Ya la mujer les queda viendo mal y ya vienen diciendo: ay, pastor, es que fíjese que mi mujer, por ser cristiano, fíjese que me gritó, pastor. ¿Qué vio Saulo? ¿Qué vio el fariseo Saulo en este hombre cristiano, Esteban? ¿Sabes qué vio cuando lo estaban asesinando? Dice: y apedreaban a Esteban. ¿Sabes qué vio? Vio paz. Claro que tenía dolor, le dolía. Pero vio cuánta paz había en ese hombre en medio de su dolor al ser apedreado. Pero también vio cuánto amor había en este hombre que está suplicando a Dios, a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que perdone a quién, a sus asesinos. Y aquí podemos ver que cual maestro o tal maestro, el discípulo. ¿Qué fue lo que dijo el maestro Jesús cuando estaba también muriendo, siendo asesinado, por cierto, por aquellos líderes religiosos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba ahí muriendo en la cruz? ¿Sabes qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso dijo el maestro. Y ahora vemos al discípulo hacer lo mismo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y no creas que es que le dieron chance. A ver, ponte de rodillas y reza, pues, te vamos a dejar de apedrear. No, lo están apedreando, le está lloviendo tupido. Y él se pone de rodillas con las fuerzas que le quedan y clama a Dios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y todo eso vio Saulo de Tarso. Y todo eso atravesó su corazón y su conciencia. Y desde ahí, por eso digo, no volvió a ser nunca más el mismo Saulo.
nunca más el mismo Saulo. Sin embargo, aunque el testimonio de Esteban atravesó su corazón, Saulo podemos ver cómo aún se resistía, cómo aún contendía con Dios, de modo que Jesús, cuando se le revela, cuando se le aparece camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas, es dar coces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, ¿por qué te resistes? ¿Por qué insistes en contender con el Dios que solo te ama? Con el Dios de misericordia que realmente quiere salvarte. ¿Qué no te das cuenta que eso no solamente te ha llevado a sufrir, a padecer, y todo por tu necedad? Eso le está diciendo Jesús. Pero en ese momento aquel hombre que se resistía, aquel hombre que contendía con Dios, produciéndose a sí mismo una gran aflicción en su alma, ese hombre, camino a Damasco, se postra ante Jesús. Y del corazón de ese hombre, a través de su boca, sale una expresión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi Señor, mi amo, el dueño de mi vida, el único dueño de mi vida, mi Rey soberano, quien a partir de ahora es el único que tiene derecho a gobernar mi vida, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando este hombre postrado ante Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, rinde su voluntad a Dios, ese día, a partir de ese momento, Dios deja de contender con él. ¿Por qué? Porque le perdona. Y no solo le perdona, podemos ver a lo largo de toda su vida que le hace una nueva criatura, le hace su hijo amado. Y entonces, como decíamos, la lucha de Dios con Saulo acaba. El debatir con argumentos entre Dios y Saulo acaba. Ya no hay queja contra Dios y Saulo de Tarso. De ahí en adelante, es más, ya Dios no presentaría cargos contra él. Amén. Porque a partir de ese día, creo que todos lo sabemos, el vivir para Saulo sería ¿quién? Cristo. La razón de vivir para Saulo sería Cristo. Y el morir en él y por él, ¿sería qué? Ganancia. Qué precioso es ver cómo escribe a sus hermanos en Cristo allá de la ciudad de Filipos, ¿verdad? A los que les gusta anotar Filipenses 1:21, ¿qué les dice o qué les escribe? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. La razón de mi vida, la única razón de mi existir es Jesús, es Él. ¿Tú crees que Dios iba a contender con un hombre que decía: para mí el vivir, la única razón de vivir es para amarle? Para amarle, para agradarle, para obedecerle, para servirle. Aún si tengo que morir por él, no me importa. ¿Tú crees que Dios va a contender con un hombre así, con una mujer así, que vive en este estilo de vida cada día? Luego hay algunos por ahí que aman su pecado. Dicen: es que no se puede. Saulo mentiroso. No, sí se puede. Ahí está Saulo. ¿Tú crees que Dios iba a seguir contendiendo con un hombre que decía: y ya no vivo yo, como leímos allá en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Es decir, ya no vivo para hacer mi voluntad, ya no vivo para mi yo, para satisfacer mi yo.
Ya no vivo para satisfacer mi yo, mi ego, para hacer mi voluntad o lo que yo deseo, si no es conforme a la voluntad de Dios, sino que vivo para que Cristo manifieste su vida a través de mi vida, para que Cristo se manifieste y se muestre a los demás a través de mi vida, a través de mi manera de pensar, a través de mi manera de hablar, a través de mi carácter, a través de mis hechos, se manifieste a los demás. ¿Tú crees que Dios iba a contender aún con un hombre que para eso vivía, que ya no vivía para él, sino para que Cristo se manifestara a los demás a través de él? No, hombre, para nada. ¿Tú crees que Dios iba a seguir contendiendo con un hombre que decía, imítenme a mí como yo a Cristo? Sí, allá en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, ¿sabes qué les escribió el amado apóstol Pablo a sus amados discípulos de la ciudad de Corinto? Imítenme a mí, les dijo, como yo imito a Cristo. ¿Tú crees que Dios va a contender con un hombre a quien ha perdonado, que ahora vive para imitar a Cristo? ¿Tú crees que Dios va a contender? Para nada. No tiene por qué contender. Un hombre que a partir de ese día caminó a Damasco, no estimaba como preciosa su vida. No, ya no. A los que les gusta anotar en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, ¿qué dice el apóstol Pablo a los ancianos de la ciudad de Éfeso? Les dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Es decir, ya mi vida no tiene ningún valor para mí, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del evangelio y de la gloria de Dios. Y así vemos, amados y amadas, cómo Dios no contenderá para siempre con una persona, porque Dios tiene a bien en su infinita misericordia y su gran amor perdonarle. Amén. Ok. Pero hablamos de 3 razones por las cuales Dios no contenderá para siempre con el hombre. Ya vimos la primera, porque lo perdona. ¿Cuál es la segunda? Existe una segunda razón por la cual Dios no contiende para siempre con el hombre, y esta es porque Dios lo desecha. Oiga bien. La primera es porque lo perdona. La segunda, porque lo desecha. Cuidado, ojo. La segunda razón es porque lo desecha, y lo desecha aún en vida. Óigalo bien, lo desecha aún en vida. En vida. En vida. Yo quisiera aquí en la Biblia mostrarles a ustedes el ejemplo de un hombre conocido como el rey Saúl, que fue desechado por Dios en vida. Y por cuanto fue desechado por Dios en vida, Dios dejó de contender con él para siempre. Yo quiero decirles que allá en el libro de Primera de Samuel, lo voy a leer para ustedes, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, podemos leer cómo Dios manda al profeta Samuel para que unja a Saúl con aceite como rey de Israel. Y ahí en el capítulo 10, verso 1 de Primera de Samuel dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es más, aquí mismo, en este mismo libro de la Biblia de Primera de Samuel, capítulo 10, en el verso 6 y 7, vemos cómo Dios transforma a este hombre, a quien unge como rey, a Saúl, y cómo la presencia de Dios estaba con él. De modo que en Primera de Samuel, voy a leerles en el capítulo 10, versos 6 y 7, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. Le está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a mano, porque Dios
está contigo. Este era el joven Saúl cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. Y cuando fue ungido por el profeta Samuel para gobernar al pueblo de Israel. Pero, no me gustan los pero 2 años después aproximadamente, Saúl actúa en contra de la voluntad de Dios. Qué triste, 2 años después. Y esto ustedes lo pueden leer aquí en este primer libro de Samuel, capítulo 13, verso del 1 al 15. Pero yo quisiera que nos centráramos nada más en el verso 13 y 14, por razones de tiempo y por razones de esta enseñanza. Ustedes pueden leer todo el capítulo 13, verso del 1 al 15 en casa. En el capítulo 13, verso 13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente o neciamente has hecho. ¿Y qué le dice aquí? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. 2 años después que es ungido por Samuel de parte de Dios, 2 años después de haber sido mudado en otro hombre y que Dios estuviera con él, no guarda Saúl el mandamiento de Jehová su Dios que él le había ordenado. ¿Sí me entienden? Qué triste. ¿Y qué le dice Dios? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto, ¿qué dice aquí? Por cuanto tú no has guardado, ¿qué? Lo que Jehová te mandó. Sin embargo, 6 años después, Dios le da una nueva oportunidad a Saúl. Miremos la paciencia de Dios. Cómo Dios contiende con el hombre. Cómo Dios contiende con Saúl. 6 años después, Dios en su paciencia, en su infinita misericordia y su gran amor, le da una nueva oportunidad a Saúl. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 y 2, leemos al respecto. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 y 2, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice, está atento a las palabras de Jehová. Mira Saúl, ponte pilas Saúl. Mira Saúl, Dios te está dando una segunda oportunidad. El Dios que me mandó a ungirte por rey sobre su pueblo, mira, te quiere volver a dar una nueva oportunidad. Así es que mira Saúl, está atento, por favor. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Y le dice Samuel: mira, Dios te va a usar a ti y a tu ejército para castigar a la gente de esa región y al rey por lo que hizo al pueblo de Israel, por lo que ellos, los amalecitas, los de esa región, hicieron al pueblo de Israel. Así es que ve a hacerlo y hazlo bien. Obedece a Dios. Pero Saúl, nuevamente pero Saúl nuevamente no cumple la voluntad de Dios. Qué triste. Y aquí mismo en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10 y 11, vemos nuevamente a Dios usando al profeta Samuel para contender con Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate lo que Dios le dice a profeta Samuel con respecto a Saúl. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y bueno, es natural, Samuel le tenía mucho cariño a Saúl. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero no solo eso, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal.
Luego vemos cómo Dios a través de Samuel contiende con Saúl. ¿Qué sucede cuando Samuel llega a donde está Saúl? Vino pues Samuel a Saúl, dice, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira qué triste. Mira qué triste el estado del que contiende con Dios, a quien Dios le da una nueva oportunidad y nuevamente vuelve a desobedecer a Dios. Mira, se llena de tinieblas y de engaño. Dice Saúl a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué hace Dios a través de Samuel con Saúl? Contiende con él y le dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. ¿Por qué? Porque una de las instrucciones que Dios le dio a Saúl a través de Samuel era que fuera y destruyera a los amalecitas y todo lo que tenían con ellos, vacas, ganado de cualquier tipo, lo mataran todo. Pero Saúl guardó de lo mejor del ganado, de lo mejor de las ovejas. Lo que estaba flaquito, feo ahí, cojo, tuerto, lo mató, pero de lo mejorcito lo guardó. Y este hombre le dice aquí, mira, a Samuel, veamos el verso 13, le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Dios contiende a través de Samuel y le dice: bueno, si has cumplido con la palabra de Jehová, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos. No es cierto, desobedeciste a Dios. Desobedeciste a Dios. Y entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Ahí está Dios contendiendo con Saúl a través del profeta Samuel. Pero Saúl se resiste. Saúl se resiste. Y sin embargo Dios espera pacientemente, oiga bien, que el rey Saúl reaccione. Dios espera pacientemente que el rey Saúl se arrepienta de corazón. ¿Y sabe cuántos años esperó Dios? 26 años esperó Dios a que Saúl, reprendido por él a través de Samuel, reaccionase y se arrepintiese. Pero no fue así. De modo que cuando este hombre tiene 32 años de gobernar, después de 26 años de que Dios ha sido paciente, cuando este hombre tiene 32 años de haber sido ungido por Samuel como rey, sucede algo terrible en su vida. Dios se aparta de Saúl, y en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, podemos leer no solo cómo Dios se aparta de Saúl, sino como un espíritu malo venía a atormentarlo. Dice: el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Leámoslo todos para que no se nos olvide. Leámoslo todo para que no se nos olvide. Dice: el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl. 32 años después de haber sido ungido por rey. 26 años después de que este hombre vuelve nuevamente a fallarle a Dios, no haciendo la voluntad de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y fue cuando llaman a David, el joven pastor, ¿verdad?, para que tocara el arpa delante de su presencia. Y en el año 40 de su reinado, óigalo bien, en el año 40 de su reinado leemos cómo Dios ya no contiende con Saúl más. Y en Primera de Samuel, capítulo 28, verso 4 al 6 dice, bueno, desde el verso 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice, tuvo miedo. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo.
y se turbó su corazón en gran manera. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl cuando tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera? ¿Saben qué hizo? Dice, y consultó Saúl a Jehová. Qué bien, ¿verdad? Y consultó Saúl a Jehová. Pero, ahí está el pero. Pero Jehová no le respondió. Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¡Qué tremendo! Piense. ¿Cuántas veces aquí hemos dicho que Dios se tarda en pasar la factura? No tiene prisa en pasar la factura, pero lo va a hacer. Y así como no contiende para siempre porque perdona, no contiende para siempre. ¿Por qué razón? Porque desecha, y la persona es desechada por Dios y ya Dios no contiende con él o con ella, aún en vida, como Saúl. Y muchas veces se da cuenta que Dios ya le desechó y por eso no contiende con él y con ella en los momentos más difíciles de su vida, cuando más necesita a Dios. Cuando está lleno de temor, cuando está llena de temor y cuando su corazón está turbado en gran manera. Pero al consultar a Dios, ya Jehová no le responde, como con Saúl. Y si consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, no le respondió. Y luego este hombre, Saúl, busca una divina. Y bueno, este es uno de los textos más discutidos de la Biblia. No vamos a entrar en esto, pero sí me interesa que supuestamente esta divina hace venir a Samuel ante la presencia de Saúl. Hace venir a Samuel, que ya había muerto, ante la presencia de Saúl. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Wow. ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y esta es una advertencia para muchos y muchas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan las benditas buenas nuevas de Dios de salvación, que escuchan como una y otra vez Dios les está haciendo una invitación para venir a Él, para confiar en Jesús como su suficiente Salvador, como su único Salvador y Señor. Pero las personas dicen: mañana lo haré, hoy no estoy preparado. Preparados para irse al infierno, sí. Preparados para rendir su voluntad a Dios y ser perdonados por Dios, no. Saben, yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo cómo una persona puede estar preparada para irse al infierno en ese mismo momento, pero no puede estar preparada para venir delante de Dios rindiendo su voluntad, reconociendo su condición de pecador, de pecadora, reconociendo con vergüenza y dolor cómo han pecado contra un Dios bueno y misericordioso y decidiendo apartarse de su pecado, suplicando misericordia al Dios que puede y quiere perdonarles. Yo no entiendo cómo no están preparados para eso. Ante el gran amor de Dios, ante la gran misericordia de Dios, ante la bondad de Dios, pero si están preparados para irse en ese mismo instante al infierno. Explíquenme, por favor. Y a mí me preocupa que cuando estas personas dicen: es que mire, es que yo no estoy preparado, es que no estoy preparada, es que no estoy listo, no estoy lista. Otros dicen: soy muy joven, quiero vivir un poco la vida. Cuando la vida sin Dios no tiene sentido.
Y me preocupa que cuando dicen eso y toman esas decisiones de seguir contendiendo con Dios y no venir ante el Dios que les ama y que puede y quiere perdonarlos, para que ya Dios deje de contender para siempre con ellos por el perdón. Me preocupa que se están exponiendo a que Dios deje de contender con ellos, que Dios deje de contender con ustedes para siempre. ¿Por qué? Porque Dios los deseche en vida, como a Saúl. Y que un día vengan a Dios llenos de temor, llenos de angustia, clamen a Dios, pero ya Dios no les responda. Porque Dios se ha apartado de ustedes y no les responde más. Pero corren a buscar a un ungido, corren a buscar un profeta, corren a buscar un siervo de Dios, corren a buscar un pastor que les engaña y les dice: el Señor me revela. Y los manda a su casa dándoles una palmadita en la espalda, en lugar de decirles como Samuel: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? En lugar de decirles la verdad. Qué triste. Y aún en vida, esta gente no estaba muerta, estaba viva. Saúl estaba vivo cuando Dios se apartó de él, cuando Dios ya no le respondía, aún viendo el terror, la angustia de Saúl. Saúl aún vivía. Tenía aproximadamente 70 años. Había reinado 40 años. ¿Y sabes qué pasó después de esto? A los días que Saúl y 3 de sus hijos salieron a presentar batalla contra los filisteos, y Saúl y 3 de sus hijos murieron. Y Saúl nunca más fue escuchado por Dios, porque fue desechado en vida por el Dios de amor. Sí, por el Dios de amor, porque Dios no cambia, ¿verdad? El mismo Dios de amor que contendió con él dijo: no contenderé más, no contenderé para siempre con Saúl. Ya no, porque lo voy a desechar. Y aquí vemos a través de la vida de Saúl como Dios claramente no contenderá para siempre con el hombre, porque lo desecha. Y ya para terminar, una tercera razón por la cual Dios no contenderá para siempre con el ser humano. Y esa tercera razón es porque lo condena. Primero, porque lo perdona. Segundo, porque lo desecha. Tercero, porque lo condena. Porque finalmente, y después de muchos años de contender con Dios, ese Dios que ha sido paciente, ese Dios que ha sido misericordioso y que ha hecho muchos llamados al pecador a venir a Él con un corazón contrito y humillado para ser salvo por la fe en Jesús, Dios le condena. Finalmente todo acaba. La sentencia condenatoria es pronunciada por Dios, el juez justo. Y yo quiero decirles que cuando el Dios justo de amor y de misericordia pronuncia finalmente la sentencia condenatoria, ya no hay apelación, por cierto, para esta sentencia. No hay ningún tribunal ante el cual el ser humano, a quien Dios ya condena, pueda ir a apelar esta sentencia que Dios ha dado. Y solo les espera una sola cosa: la condenación eterna, el cual es el terrible tormento en el lago de fuego y azufre, que es el infierno. Ay, pastor, ¿y habrá algún ejemplo bíblico para eso? Claro que hay, claro. Y el ejemplo bíblico de esta terrible verdad de que Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque finalmente lo condena. Es la de los habitantes de la tierra en el tiempo de Noé.
En el libro de Génesis capítulo 6, verso 11 al 13, podemos leer cuál era el carácter o la conducta de estas personas. Génesis capítulo 6, verso 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de ¿quién? Delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne que había corrompido su camino sobre la tierra. No está diciendo que porque Adán, ¿verdad?, desobedeció a Dios, el pecado de Adán se fue transmitiendo a uno y a otro y a otro y a otro. No, 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 no. Porque toda carne, Dios responsabiliza a cada ser humano de sus actos. Lástima lo que hizo Adán. Y las mujeres estarán diciendo todavía: lástima, peor lo que hizo Eva. Pero Dios dice que Él ve como toda carne se ha corrompido o había corrompido su camino sobre la tierra. Así es que no culpemos a Adán, no culpemos a Eva. No, cada quien hágase responsable de su pecado y de su condición y clame a Dios. Veamos de nuevo el verso 12, dice: y miró de Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué dijo Dios a Noé? He decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Porque ellos heredaron el pecado de Adán. No, hombre, a causa de ellos, dice. Por culpa de cada uno de ellos. ¿Y qué dice aquí? Y he aquí, yo los destruiré. ¿Qué le dice Dios a este hombre? Justo, por cierto. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y después le da una serie de instrucciones aún de qué animales puros y qué animales impuros debe de introducir en el arca, y qué cantidad de animales puros y qué cantidad de animales impuros. Quizás usted se pregunte: ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir un arca? ¿Alguien sabe? ¿Sabe cuántos años? Sí. Ahí está. Yo pregunto, ¿fue Dios paciente o no fue paciente? Ahora yo pregunto, durante todos esos años, 126, durante 100 años dicen algunos, otros 126, pero bueno, fueron más de 100 años. Fueron más de 100 años. O por lo menos 100 años. ¿Cómo contendió Dios con estas personas durante este periodo de tiempo no menor de 100 años? ¿Cómo Dios contendió con estas personas durante este tiempo, en los que, por cierto, se nos dice allá, para los que les gusta anotar ahí en 1 de Pedro 3:20, se manifestó la paciencia de Dios en los días de Noé? Así dice. Se manifestó la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cómo entonces contendió Dios con estas personas durante todos estos años en los que Dios manifestó su paciencia? ¿Sabe cómo? Usando a Noé. ¿Y de qué forma utilizó a Noé como su instrumento Dios para contender con ellos? Primero, a través del testimonio de vida de Noé. Si usted lee ahí en el libro de Génesis capítulo 6 verso 9, ¿sabe qué se nos dice acerca de Noé? Que era un varón justo delante de Dios. Era un varón justo delante de Dios. Y también se nos dice que con Dios caminó Noé. O sea, este hombre estaba dando un testimonio a los hombres y mujeres de su generación de que él era diferente, y era diferente por causa de la obra que Dios había hecho en su vida y continuaba haciendo en su vida cada día, a través de esa relación íntima que Dios tenía con Noé y Noé tenía con Dios. Dios, a través de la forma de vivir diferente, justa, recta, piadosa de Noé, estaba predicando a las personas de esa generación que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios, para así ser librados de este castigo que les vendría por causa de sus pecados. Pero no quisieron oír, ¿o sí? No quisieron oír.
¿De qué otra forma Dios usó a Noé como instrumento para contender con esta gente? No solo a través del testimonio de Noé, a través de la construcción del arca. Oiga, era una locura ponerse a construir una arca de las dimensiones que el arca tenía en una tierra donde nunca, óigalo bien, nunca había llovido. ¿Sabía usted eso? Que antes del diluvio nunca había llovido. La tierra se irrigaba por manantiales que salían de la tierra. Nunca había caído lluvia del cielo. Quizás usted y yo entendamos hoy diluvio, arca, va a llover 40 días, 40 noches como el Mitch, que aguacero. No, hombre, no, pero ahí nunca había llovido. Y la gente, me imagino, que llegaba y le decía: oye, ¿qué estás haciendo? No, un arca. Oye, ¿y un arca para qué? No, pues para salvarme yo y mi familia y los animales del castigo que Dios les va a mandar a ustedes, porque ustedes viven impíamente, porque ustedes no se arrepienten, porque ustedes no quieren honrar a su Dios y Creador. Un arca para... ¿Y cuál es ese castigo? No, pues que va a llover, o sea, va a caer agua y se van a inundar. Ah, va a caer agua. Sí, va a caer agua de los cielos y va a brotar agua de la tierra. Y esto, olvídense, va a ser un desastre. Las aguas van a cubrir la tierra. Ah, las aguas van a cubrir la tierra, Noé. ¿Va a llover? ¿De arriba va a caer agua, Noé? Sí, y de abajo va a salir, eso lo entiendo, pero que de arriba vaya a caer, sí. Entonces tú te vas a meter en el arca con tu familia y los animales, y entonces, ¿verdad? Nosotros nos vamos a morir porque va a llover, va a caer agua del cielo. Sí, les decía Noé, sí, arrepiéntanse. Ah, está bien, ya lo viste. Está loco este viejo. ¿Qué va a llover? Dice que va a caer agua del cielo. Y que entonces dice, entonces esto se va a inundar. Oye, estás loco, viejo, nos vemos. Pobres hijos tuyos, pobre mujer tuya, pobre nueras tuyas, pobres. La verdad, están locos. Así estaban. Y Noé pacientemente, por un periodo de tiempo no menor de 100 años, estuvo construyendo un arca, dando testimonio de que Dios traería un castigo. Pero no se arrepintieron. Pero además, aquí en segunda de Pedro, en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 5, se nos dice que Dios usó a Noé como un pregonero de justicia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice aquí? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, es decir, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, trayendo, dice, el diluvio sobre el mundo. ¿De quién? De los impíos. ¿Quién es un pregonero de justicia? Es el que anuncia públicamente, y por cierto, en los lugares públicos, en las plazas, y a gritos, para ser oído por todos, lo que las personas deben hacer, lo que debe de hacerse, lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto delante de Dios, lo que es agradable a Dios, lo que Dios manda a todo ser humano que haga conforme a la justicia, la rectitud o la razón. Y ese era Noé. Ese era Noé. Pero los habitantes de este mundo antiguo de Noé insistieron en contender con Dios hasta el final. Y el arca quedó terminada, y Noé y su familia introdujeron a los animales conforme Dios lo había ordenado y se sentaron a esperar. Mas el pueblo no se arrepintió. ¿Y qué creen que hizo Dios? ¿Qué creen que hizo Dios? En el libro de Génesis capítulo 7, verso 1 en adelante, podemos leer qué hizo Dios. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque, ¿qué dice aquí? Pasados aún, ¿qué? 7 días. Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. ¿Saben qué hizo Dios? Cuando ve que esta gente impía no se arrepiente, y ya está todo listo adentro del arca, ¿sabes qué hace Dios? No manda el diluvio de inmediato. Todavía se espera, ¿cuánto tiempo? 7 días. 7 días. Dios sigue contendiendo con esta gente. 7 días esperó a un Dios
ya con todo listo adentro y la puerta todavía abierta. La puerta todavía abierta para que cualquiera que quisiese entrar por ella, cualquiera de los habitantes de la tierra, que habiéndose arrepentido de corazón delante de Dios y habiendo pedido perdón a Dios, hubiese querido entrar en el arca, él y su familia hubiesen sido bienvenidos. Pero ¿qué pasó? Fuera de estas 8 personas no hubo nadie. Y en el libro de Génesis capítulo 7 verso 15 y 16 leemos algo que a mí siempre me ha impactado y espero que a usted le impacte. Dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había o en que había espíritu de vida. Y mire lo que dice el verso 16. Dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué dice aquí? Y Jehová le cerró la puerta. Leámoslo juntos. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Jehová. No dice que fue Noé el que cerró la puerta. No dice: y los 3 hijos de Noé ayudaron a su padre y cerraron la puerta. ¿Sabe quién cerró la puerta? Dios, Jehová. Como una señal de que ya no contendería más, de que ya no contendería para siempre con esas personas. ¿Por qué? Porque los había condenado ya. Los había condenado por su rebeldía, por causa de su vida amadora de los deleites temporales del pecado y por causa de la dureza del corazón. ¿Y qué sucedió? Ya todos lo sabemos. Después de que la puerta se cerró, ¿qué pasó? Empezó a llover como había dicho Noé. Primeramente como Dios le había dicho a Noé y como Noé le había advertido a los habitantes de la tierra. Empezó a caer agua del cielo, empezó a subir agua de la tierra y por 40 días y 40 noches eso no paró, hasta que fueron cubiertas por un espacio de más o menos 15 pies, casi 7 metros, las puntas de las montañas más altas. ¿Sabe usted qué chance tenían de sobrevivir o de sobrevivir cualquier ser humano? ¿Sabe usted qué chance tenía de sobrevivir cualquier ser humano y su familia? Ni uno, ni uno. 7 metros por arriba de la punta, de la cúspide, de la cima, del cerro más alto. Y todos murieron. ¿Por qué murieron? Porque Dios los condenó. ¿Y por qué Dios los condenó? Porque Él en su soberanía decidió no contender más. No contender para siempre con el hombre. Cerremos nuestros ojos. Y cerremos nuestros ojos para terminar con una meditación. Acabamos de escuchar acerca de esta segunda verdad, de la 8ª razón de por qué alabar a Dios. Esta segunda verdad, que es una profecía, se va a cumplir. Dios lo dijo y se va a cumplir. Pero también es una advertencia para todo ser humano y para todos los que hoy estamos aquí, incluyéndome yo. Y esta verdad, que es una profecía y una advertencia, es que no contenderá Dios para siempre con el hombre. Y ya vimos que Dios no contiende para siempre con el hombre porque le perdona, o porque le desecha, o porque le condena. Y amados y amadas, no se trata de infundirles temor o terror para que tomen una decisión de convertirse a Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, porque nunca ustedes deberán hacer esto gobernados o dirigidos por el temor o el terror. No se trata tampoco, óigase bien, de obligarles a tomar una decisión de convertirse a Dios hoy mismo, por temor a que Dios los deseche en vida o los condene a causa
de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo. Sino que todo esto es para que entiendas que si aún no te has convertido a Dios, dando frutos de arrepentimiento y reflejando en tu vida el fruto del Espíritu Santo, es por una razón. Porque Dios contiende contigo porque aún contiendes con Dios. Dios contiende contigo porque aún no te ha perdonado. Porque aún no eres su hijo ni su hija. Lo cual, como vimos, es una necedad, es una locura, sí, pero lo has estado haciendo hasta el día de hoy, de una manera consciente, de una manera voluntaria y de una manera egoísta. Todo esto no es más que una expresión de tu rebeldía a Dios, de tu soberbia y de tu insensatez. Y todo esto es también para que entiendas que si Dios aún contiende contigo y no te ha desechado y no te ha condenado, es porque en su gran amor y en su grande paciencia, no queriendo que ninguno de los aquí presentes perezca o sea condenado eternamente, sino que procedan al arrepentimiento, a una renuncia total de sus vidas para que Dios las perdone y las gobierne, a una rendición de tu voluntad a Él, tú puedas ser salvo, tú puedas ser salva, tú puedas ser perdonado, tú puedas ser perdonada. Así es. Por esa razón es que aún Dios contiende contigo, porque te ama, porque es paciente y porque quiere salvarte, porque quiere perdonarte, como lo quiso hacer con Saulo de Tarso. Y fue un hecho, fue una realidad en la vida de Saulo de Tarso, como lo quiso hacer con Saúl, con quien contendió durante muchos años, hasta que finalmente y tristemente lo desechó. Y como quiso hacer con las personas de esta generación de Noé, del mundo antiguo de Noé, pero tristemente dejó de contender con ellos porque los condenó. Aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar, querida persona que estás aquí? Querida persona que hoy estás aquí, a ti te digo, a ti que aún contiendes con Dios y Dios contiende contigo, porque te ama, porque no quiere desecharte aún, porque no quiere condenarte aún, sino que quiere perdonarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pregúntate hoy. Hoy es un día muy importante para tu vida. Quizás el día más importante para tu vida. Dios te está diciendo, mira, la puerta está abierta. Oye a ese loco que te está predicando. ¿Qué no ves que te estoy hablando a través de él? Oye a ese hombre que sin ser profeta te está diciendo que yo no voy a contender para siempre contigo, porque o te perdono o te desecho o te condeno. Pero esa decisión depende de ti, no depende de mí. Dice Dios, porque Dios quería perdonar a Saulo, porque Dios quería perdonar a Saúl y porque Dios quería perdonar a todos los habitantes de la tierra del mundo antiguo de Noé. Ese era el deseo de Dios. Pero ¿cuál fue el deseo de ellos? Fue diferente, a excepción de Saulo. A excepción de Saulo. ¿Cómo me duele ver a mí cómo Dios extiende su mano de misericordia? Y aún contiende con muchos porque les quiere perdonar, les quiere salvar, no los quiere desechar en vida, no los quiere condenar. Y como Dios extiende la mano una y otra vez y se queda con su mano extendida porque la gente rechaza esa salvación tan grande que Dios ofrece.
por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Como Dios extiende su mano y la gente rechaza la misericordia, el amor y la paciencia de Dios, diciendo mañana, cuando yo quiera. No es cuando tú quieras, entiéndelo. Es cuando Dios te llama. Porque un día el mismo Dios que te quiere perdonar hoy te puede desechar. Te puede desechar y te puede condenar. Un día, quizás mañana, el mismo que te quiere perdonar hoy, el mismo Dios que te quiere perdonar hoy, mañana te va a desechar. Pasado mañana te va a condenar. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No hay apelación a esa sentencia. No hay brinco, no hay nada, no hay reproche, no hay queja que vaya a hacer que Dios cambie esa sentencia. Y ya no te quedará más que hacer que el lloro y el crujir de dientes, porque tuviste la oportunidad y la menospreciaste. No se trata de infundirles terror para que tomen una decisión. Se trata de que entiendan. Se trata de que entiendan y actúen. Se trata de que, por amor al Dios de misericordia, al Dios que ha sido tan paciente y a quien tú le has pagado tan mal, por cierto, por amor a ese Dios, tú hoy hagas un alto y digas, es cierto, se acabó. Ya no más rebeldía, ya no más egoísmo. Ya no más amar los deleites temporales del pecado, el mundo y las cosas del mundo. Ya no más amarme a mí mismo o a mí misma o a alguna persona o cosa más que a Dios. Ya no más ofender y lastimar a Dios en su corazón con esta vida de pecado, con cada pecado cometido cada día. Ya no más, ya se acabó, se acabó. Hoy decido tomar esa mano extendida de Dios, el Salvador y Señor. Hoy que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, hoy que sigue extendida su mano para salvar, yo te digo, ¿qué estás esperando para morir a ti mismo o a ti misma? Para doblegar tu voluntad delante de Dios como Saulo y para entregarle tu vida a Dios que puede y quiere perdonarte, para que primeramente la limpie y la lave de todos sus pecados y luego para que la gobierne como Señor que es, para que la dirija, para que la guarde, la proteja y le supla de todas sus necesidades y la use, por cierto, para honra y gloria de Dios. O sea, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Por qué no lo haces, digo yo? Porque eres capaz de estar listo para irte al infierno ahorita mismo, o dices no estar listo para tomar esa mano que no se ha cortado para salvar, sino que aún está extendida para tocarte, como cuando Jesús tocó a aquel leproso que llegando a él y sabiendo que nadie podía hacer nada por él, le dijo, Señor, si quieres, puedes, límpiame. Y se dice ahí en la palabra de Dios que Jesús extendiendo la mano le tocó y al instante fue sanado de la lepra. ¿Por qué no vienes hoy ante Dios y le dices, Señor, cual la lepra de este hombre es mi pecado, es mi maldad? Cuán abominable ante los hombres eres leproso, así me he convertido a ti en alguien abominable, Señor, en alguien a quien tú, Señor, ves y ves su vida de pecado, su vida de maldad, su vida egoísta y aborreces todo esto. Pero aquí estoy, Señor, como leproso diciéndote, Señor, ahora sí, ya no más, ya no más. Señor, tomo tu mano extendida y tócame, Señor, y límpiame de toda mi maldad. Límpiame, Señor, como limpiaste al leproso. Ahora que entiendo que tú puedes si quieres. Ahora que entiendo que si has contendido conmigo hasta hoy, es porque no quieres desecharme ni condenarme, sino perdonarme. Pero que ya no depende de ti, sino que depende de mí, como dependió de Saulo de Tarso y fue perdonado. Pero también como dependió de Saúl
y fue desechado, como dependió de los habitantes del mundo antiguo de Noé, y fueron condenados. Y todo por menospreciar a Dios y su gran amor y su grande misericordia y su grande salvación y su grande Salvador. Ojalá que hoy puedas meditar en esto. Ojalá, es más, que en este momento ya estés meditando y quiera Dios que estés tomando una decisión favorable, porque tomar una decisión, claro que la vas a tomar. Si no decides tomar esa mano o agarrarte de esa mano extendida para ser lavado y limpiado de todos tus pecados, vas a decidir siempre, y la decisión va a ser en tu contra. Vas a decidir en seguir rechazando a Dios y su amor y su misericordia y su Salvador y su salvación. Y saldrás por esa puerta habiendo tomado una decisión, la equivocada, la incorrecta, la que solo te va a producir ayes, la que solo te va a producir dolor, porque dura cosa es dar patadas contra el aguijón de la conciencia. Dura cosa es resistirte contra el aguijón de la conciencia y la palabra de Dios. Hoy tomas decisiones. Hoy es día de tomar decisiones para tu bien o para tu mal. Para tu bien y ser perdonado, o para tu mal, dolor, aflicción, angustia, dando patadas contra el aguijón de tu conciencia y de la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú contiendes por amor y no contenderás para siempre, porque perdonas primeramente. Que tú ya no contiendas para siempre con todos nosotros aquí, porque nos has perdonado, Señor, es mi deseo y tu deseo, pero no porque vas a desechar o porque vas a condenar, porque sé que ese no es tu deseo, Señor. Padre, que cada persona hoy aquí se haga responsable de esta palabra y que, Señor, tome la decisión correcta. Tome la decisión correcta, que es convertirse a ti, Señor, para ser perdonado, para que tú no contiendas para siempre ya más con esa persona. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.